Soy David, soy hematólogo, trabajo en Barcelona y mi dedicación principal es en el tratamiento de los pacientes con neoplasias mieloides, cánceres mieloides, leucemia, síndromes mieloisplásicos y también el trasplante. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Creo que es un foro muy diferente al que los médicos estamos habituados y creo que es súper importante y súper necesario y una de las carencias que tenemos todavía, el poder hacer estas confluencias más frecuentes, porque desde luego yo creo, estoy muy de acuerdo, son muy enriquecedoras. Voy a dar pinceladas sobre los temas que veis en pantalla, una muy pequeña introducción, luego hablar un poco de los mieloisplásicos, las leucemias agudas, el trasplante y un poquito de terapia celular. Como he visto que en el programa, aquí me he adelantado un poco, como he visto en el programa que Fermín habla el último y va a hablar de terapias avanzadas, me he permitido que la última parte va a ser muy breve porque estoy seguro que Fermín va a desarrollarlo mejor y más ampliamente que yo. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer en los próximos 25 minutos? Intentar explicar lo que son las leucemias agudas y los síndromes mieloidisplásicos, cómo las diagnosticamos, cómo las tratamos, qué es un trasplante, cuáles son sus tipos, para qué usamos cada uno de sus tipos, cuáles son las terapias celulares que ya estamos usando y un poquito de visión hacia el futuro. Obviamente, por cuestiones de tiempo, no voy a entrar en detalles de ninguna de las enfermedades en concreto y no voy a hablar de casos individuales ni particulares. Y quiero empezar por explicar lo que es, quizá es muy básico, me perdonáis, lo que es la médula ósea, cómo se fabrica la sangre. Y todo empieza con esta célula de aquí arriba, que si nos imaginamos que la sangre en su totalidad es un árbol, sería lo que está justo abajo, el tronco del árbol. De hecho, en inglés es stem cell, que es como célula troncal. Esta célula es una célula muy especial, es una célula que tiene una característica única, es que es capaz de replicarse a sí misma, pero a la vez es capaz de dar lugar a todas las células de la sangre. A partir de esa célula se va diferenciando, van cogiendo particularidades de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas, de las células que son las encargadas de llevar el oxígeno, las células que nos defienden y las células que evitan que sangremos. Y todo viene de esta célula. Y es una célula que es muy importante para la ponencia de hoy porque es la célula que se maligniza tanto en los síndromes mieloidisplásicos como en las leucemias agudas. Al alterarse esta célula, el problema que vamos a tener es que todas las células que derivan de ella van a estar afectadas en un momento o en otro. Por eso es tan importante entender cómo se forma la sangre para que se pueda entender la enfermedad de la que vamos a hablar. ¿Y por qué se producen estas enfermedades? ¿Por qué se producen los síndromes mieloidisplásicos, las leucemias agudas? Bueno, se producen al final por una mutación que se produce en esa célula original, en esa célula que estaba arriba de todo y que da lugar a todas las demás. Esa mutación la mayor parte de las veces no se produce por ninguna causa que sepamos reconocer. Hay factores de riesgo bien conocidos, el haber recibido otras quimioterapias o radioterapia, factores ambientales, el tabaco, tóxicos en general, algunas alteraciones genéticas que predisponen también al desarrollo de estas enfermedades. Pero esto no suele ser suficiente, se tienen que dar otros dos factores para que se acabe desarrollando este cáncer, que son en el fondo los síndromes mieloidisplásicos y las leucemias agudas. Tiene que haber una alteración, un fallo en los mecanismos que nuestro cuerpo tiene para reparar esas mutaciones que se están produciendo de forma continua. Y además tiene que haber un fallo en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, en el fondo, tiene esa última función de identificar las células que se han malignizado y eliminarlas. Por lo tanto, si entendemos cuáles son los factores que llevan al desarrollo de la enfermedad, podremos intentar estrategias de tratamiento que vayan dirigidas a uno de esos tres pilares. ¿Cómo se manifiestan? Bueno, la realidad es que es muy variable. No hay una única manifestación que uno pueda pensar, voy al médico porque tengo esto y lo más probable es que vaya a tener un mieloidisplásico o una leucemia aguda. La realidad es que la mayor parte de los pacientes, la clínica, con lo que vienen, los síntomas que presentan, son muy dispares. Como se afectan los tres tipos celulares de la sangre, bajan los glóbulos rojos, aparece anemia, eso nos va a dar
cansancio, astenia, dificultad para hacer las cosas, palidez. Como las defensas no funcionan adecuadamente, el riesgo de infecciones va a ser más alto. A veces el paciente aparece por un cuadro infeccioso que no acaba de resolverse y al hacer el análisis vemos que ahí hay el problema. O a veces lo que se ve es que hay un sangrado que no es normal, ¿no? Todos tenemos de vez en cuando un golpe o alguna cosa, pero cuando las plaquetas están muy bajas aparecen demasiados hematomas muy fácilmente con pequeños golpes que los pacientes dicen esto no es normal. Y en el análisis vemos que efectivamente las plaquetas están bajas y es lo que nos permite empezar a tirar del hilo. Pero la realidad es que la sintomatología puede ser muy variada. Lo más importante, yo creo que en cualquier enfermedad hematológica, en las que yo voy a hablar, pero creo que en las que se van a tocar en el resto de la tarde también, es el proceso del diagnóstico. Hacer un diagnóstico correcto es el momento más determinante, porque todas las decisiones después se toman a partir de este momento. Por lo tanto, es muy importante que tengamos unas buenas técnicas de diagnóstico, que nos tomemos el tiempo para hacer el diagnóstico, porque fallar aquí o no tomarnos aquí el tiempo necesario va a producir después problemas más adelante. Por lo tanto, uno de los mensajes importantes es que en general la mayor parte de las enfermedades hematológicas pueden esperar unos días para empezar cualquier tratamiento y en ese tiempo es el que estamos usando para entender mejor de qué enfermedad concreta se trata y poder aplicar el mejor tratamiento posible. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las leucemias agudas? En hematología siempre hay dos pruebas que se llevan todos los honores: el análisis de sangre y el estudio de la médula ósea. Con estas dos pruebas, en general, vamos a ser capaces de realizar el diagnóstico en todos los pacientes con síndromes mielodysplasicos y leucemias agudas. A veces hacemos pruebas adicionales, TACs, PETs, ecografías, todas estas otras técnicas se hacen en otras enfermedades también hematológicas, pero con el análisis y la médula ósea, para las tres patologías que yo voy a comentar hoy, es suficiente. ¿Y qué hacemos con esa muestra que cogemos a los pacientes, ese trocito de médula ósea? Lo miramos al microscopio y lo vemos en el microscopio, vemos esas células, vemos qué características tienen a la visión, la citología. Las pasamos por una máquina de citometría de flujo que es capaz de identificar un montón de características que nuestros ojos no son capaces de ver y que nos permiten caracterizar todavía mejor cómo es cada una de esas células. Y hacemos estudios genéticos. Hoy en día los estudios genéticos, tanto la citogenética como los estudios moleculares, son básicos para un correcto diagnóstico y para también estratificar el pronóstico, saber cuál va a ser la evolución de los pacientes. Todo eso es lo que hacemos con estas muestras que somos tan pesados en sacar en el diagnóstico y también en el seguimiento. Son muy importantes para hacer bien las cosas. Voy a pasar a la primera de las enfermedades, que son los síndromes mielodisplásicos. Lo primero es que son un tipo de cáncer. Se llaman síndromes. Ahora la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud ya ha cambiado la nomenclatura, les llaman neoplasias, la reconoce como cáncer. Esto es importante en algunos entornos, entender que es una célula que ha malignizado, y se caracterizan por displasia, por ser anormales, por tener una morfología, porque las ves y dices, esto no es una célula normal, ¿vale? Y se manifiestan sobre todo con una bajada de las células, anemia, bajada de glóbulos blancos o de plaquetas y un mayor riesgo de evolucionar a leucemia mieloide aguda. Lo que les pasa a estas células que se han transformado en células mielodisplásicas es que no son capaces de seguir ese camino de célula inmadura a célula madura correctamente. Por el camino se suelen morir y entonces encontramos este problema. Hay un montón de grupos diferentes, no os he traído ninguna clasificación, porque en la práctica diaria diferenciamos dos tipos de mielodisplásicos. Los de bajo riesgo, que tienen una supervivencia más prolongada y su principal problema es sobre todo la anemia, y los síndromes mielodisplásicos de riesgo alto, que estos sí que tienen un mayor riesgo de evolucionar a la leucemia aguda y una supervivencia más acortada, y por lo tanto requieren un tratamiento más intensivo en la medida de lo posible. ¿Cuáles son los tratamientos en estos pacientes?
En los de bajo riesgo, como el principal problema que tienen suele ser anemia, 90% de los pacientes tienen anemia, el objetivo es intentar corregir esa anemia. Tener anemia no es una cosa menor, tener anemia tiene una repercusión enorme en el día a día de los pacientes, tiene una carga sobre la calidad de vida tremenda y también sobre la supervivencia. Por lo tanto, corregir la hemoglobina no es un acto menor, es un esfuerzo para que el paciente esté mejor y también además tenga una mayor supervivencia. Y esto lo hacemos con fármacos en general bien tolerados, ¿vale? Usamos unos u otros en función del subtipo concreto, en base a esos datos del diagnóstico que vamos encontrando. ¿Qué ocurre en los pacientes de alto riesgo? En pacientes de alto riesgo ya no solo aparece anemia, sino que, como os he dicho antes, tienen un mayor riesgo de evolucionar a leucemia aguda. Por lo tanto, es fundamental intentar en el tratamiento cambiar la historia natural de la enfermedad, tratar de evitar que la enfermedad siga su curso. Y para eso tenemos básicamente dos herramientas. Una que tiene intención curativa y es la única forma de curar un síndrome mieloesplásico, que es el trasplante, del que hablaré más adelante. Y otra que es farmacológica para los pacientes que por algún motivo no pueden recibir un trasplante. He de deciros que la mediana de edad de los pacientes que se diagnostican de síndrome mieloesplásico es 75 años. Por tanto, muchos de los pacientes no están en condiciones de recibir un trasplante por los riesgos inherentes al trasplante. Por tanto, hemos de encaminarnos a tratamientos farmacológicos que lo que buscan sea prolongar la supervivencia y a la vez mejorar la calidad de vida. Os he traído estos dos esquemas no para que los miréis en detalle, no los voy a explicar, sino para que entendáis cómo funcionamos cuando vamos tratando con los algoritmos. Los hematólogos siempre todos nosotros estamos usando estos algoritmos continuamente. Estos son de la anterior versión, estamos renovando los del mielodisplásico y cómo vamos siguiendo en función de cada tipo y en función de cómo se responde o no, vamos cambiando los tratamientos. Esto lo hacemos en todas las enfermedades. Antes, cuando trabajábamos con papel, lo solíamos tener en las historias de cada paciente y íbamos marcando. Ahora en el ordenador, claro, la pantalla no la podemos dibujar igual de bien.